Hola hermano, Dios les bendiga. Quien les habla, Facundo Zuna, pastor y presidente del Ministerio Casa de Dios, solo por su gracia y su misericordia, no hay mérito humano en esto. Y aquí estoy nuevamente con este humilde video para llevarles o alcanzarles la palabra de Dios en este tiempo de cuarentena en la iglesia, y aquellos que están haciendo uso y al menos están observando y viendo este video y están siendo edificados por la gracia de Dios. Y bueno, lo puedo recibir en los mensajes. Quiero contar un testimonio muy cortito. Había un joven que se había ido de su casa, se había peleado con toda su familia, estaba en situación de calle. Dos tíos de ellos lo recogen, lo llevan a su casa, y un tío de ellos les pone los videos, en este caso estos que estoy mandando de reflexión para la iglesia. Y este chico no había tenido una experiencia con Dios, nunca había tenido un encuentro con el Señor, y mirando estos videos, para la gloria de Dios, Dios empieza a producir algo hermoso en su corazón y termina volviendo hacia su hogar. Y hoy está con su familia, llevando nuevamente su vida familiar junto a los suyos, y ya no apartado, en este caso, de su familia. Y esto es bueno porque la palabra de Dios se siembra, y el Espíritu Santo toma esa siembra y la aplica al corazón de aquellos que tienen, en este caso, diferentes clases de necesidad. Así que muy contento, gracias por los que envían mensajes, en este caso, y hacen saber de que ha sido de edificación esta humilde reflexión. Yo quería compartirles algo. Hay una inquietud en mi corazón que he encontrado y he observado en el cuerpo de Cristo, que nos encontramos muchas veces con hermanos o con hermanas que acá en Argentina se dice se van de boca, son pura espuma. Hablan porque en este caso las palabras son gratis, ¿no? Usando un poco la ironía como para que nos entendamos. Sí, voy a hacer, sí, contá conmigo, sí, me voy a comprometer, sí, amo al Señor, sí, y nunca terminan haciendo nada, nunca terminan comprometiéndose con el Señor. Le prometen al Señor y no le cumplen. Hablan delante de las personas y uno los oye y son eruditos, pero nunca hacen nada. Yo siempre digo, ¿no? Todavía el picaporte de su puerta está roto, y hace muchos años que están en el camino del Señor. La ventana también está rota, y en este caso de su casa, ¿no? Y no por bienes económicos, porque uno puede estar pasando una necesidad económica un tiempo, pero no varios años. Pero cuando los oís hablar, son unos excelentes eruditos. Yo creo que tiene que ver mucho con la responsabilidad, en este caso el encuentro con el Señor, la falta de doctrina. Nosotros tenemos que saber que si nosotros hablamos, tenemos que tratar dentro de nuestras posibilidades de cumplir lo que hablamos. No hablar y nunca, en este caso, hacer nada. La palabra de Dios nos enseña y dice lo siguiente en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 en adelante: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Es importante entender de que cuando nosotros nos comprometemos con Dios, o le prometemos a Dios, o tomamos un compromiso con el Señor, nosotros debemos ser responsables, tanto en lo espiritual. Si nosotros decimos, bueno Señor, a partir de hoy voy a leer tu palabra, que nosotros seamos y cultivemos ese tiempo con Dios en responsabilidad. Que si decimos, bueno Señor, me voy a comprometer a orar, que nosotros oremos. Que si nosotros decimos, bueno Señor, a partir de ahora me voy a dedicar a adorarte, a alabarte, que lo hagamos. Porque, ¿qué pasa? Somos como niños caprichosos, ¿vieron? Le reclamamos a Dios o le prometemos a Dios, si el Señor hace tal cosa con nuestras vidas, nosotros le prometemos que vamos y en realidad esto es una responsabilidad. Buscar a Dios es una responsabilidad. El Señor nos da sus promesas por amor, porque nos ama. El Señor nos da lo mejor porque nos ama. ¿Qué padre a su hijo, si le pide pan, le va a dar una piedra? Dios es bueno y Dios nos da lo mejor. Pero nosotros tenemos que ser responsables en lo espiritual.
Nosotros debemos ser, en este caso, responsables en la lectura de su palabra, responsable en la oración, responsable en la alabanza, en la adoración, responsable en tener un corazón dadivoso. El alma que, en este caso, generosa, será prosperada. Si nosotros tomamos un compromiso con el Señor, nosotros debemos cumplir ese compromiso. No puede ser que nosotros estemos, en este caso, prometiéndole cosas a Dios o comprometiéndonos con el Señor y no hacemos nada. Y esto pasa muchas veces, y yo lo observo como pastor. Existen hermanos que vienen: no, pastor, usted es el mejor pastor, o no, pastor, usted yo lo quiero mucho, lo amo, no, pastor, yo estoy acá porque, hermanos, y en la primera de cambio te dejan solo, te dejan a la merced del Señor, porque acá hay una gran realidad. Y no lo digo porque esté herido ni porque esté ofendido, no, yo estoy hablando de que observo muchas veces dentro del cuerpo de Cristo personas que hablan, y cuando usted lo oye hablar, son eruditos, son personas que decís: wow, qué maduro que está, qué conocimiento que tienen, y en realidad son personas que solamente hablan, pero nunca hacen nada. Entonces, yo creo que es un tiempo de volver a la fuente. La palabra de Dios dice que en las muchas palabras nunca falta el pecado. Entonces debemos ser responsables a la hora de hablar. La palabra del Señor nos enseña de que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. Y recién nosotros acá leíamos: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Esto pasa muchas veces. Hablamos, nos comprometemos, decimos que sí, que vamos a ser fiel hasta lo último, como Pedro, ¿no? Señor, si es necesario, voy a dar la vida por ti. No, mentira, pasan un tiempito y se terminan, en este caso, apartando del Señor, terminan muchas veces murmurando contra el Señor, contra sus siervos, contra la iglesia. ¿Por qué? Porque se habla mucho y no se hace nada. Y uno tiene que ser responsables a la hora, en este caso, de tomar una responsabilidad con el Señor. Yo estaba observando, por ejemplo, en el tiempo de Malaquías, el pueblo se había apartado del Señor, y en ese tiempo el pueblo estaba haciendo las cosas mal y hacía las cosas a su manera, pero me llamó la atención en Malaquías, en el capítulo 1, el reclamo que le hace, en este caso, el Señor a su pueblo. Dice en Malaquías capítulo 1, versículo 14, lo siguiente. Dice: maldito el que engaña, o sea, que está no bajo bendición, sino bajo maldición el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Dios lo dañado. O sea, ellos estaban engañando a Dios, como si Dios fuera tonto cuando Él sabe todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios, Él dice: el que teniendo macho en su rebaño promete, o sea, tiene bendiciones y le promete a Dios: sí, yo lo voy a honrar al Señor, en este caso llevándole una ofrenda, promete y sacrifica a Dios lo dañado, le da a Dios lo que le sobra. Miren, este es un problema del corazón. Yo quiero que nosotros entendamos lo siguiente: sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Si nosotros respiramos es por la gracia de Dios. Aún nuestros cabellos están todos contados, y ni uno de ellos, hermanos, va a caer o va a ser cortado sin el consentimiento del Señor. Nosotros tenemos que entender lo siguiente: el Señor es el dueño del oro y de la plata, es el dueño de nuestras vidas, es el dueño de nuestras familias, es el dueño de nuestros bienes, es el dueño de nuestra alma, porque Él nos compró por precio de sangre. Y es una vergüenza que nosotros no honremos al Señor, que le demos las migajas. Por ejemplo, ha pasado de que muchas veces nos encontramos con hermanos o con hermanas que han venido al Señor de una manera muy carente, espiritualmente, físicamente, con enfermedades y aún también económicamente. Y el Señor los ha levantado grandemente. El Señor ha depositado sobre sus manos empresas. El Señor ha depositado sobre sus manos la responsabilidad de la palabra de Dios, de la oración, de la alabanza. El Señor ha depositado sobre sus manos una sanidad de un cáncer, etc. Acá en este ministerio muchos se han sanado de enfermedades, en este caso imposibles, y el Señor ha sido fiel.
Pero cuando Dios los bendice, cuando el Señor les da, ellos le prometen, dicen, sí, yo voy a honrarte, Señor, yo voy a ser fiel con el Señor. ¿Y saben qué hacen? Le terminan dando las migajas al Señor. No oran, no leen la palabra, no alaban a Dios, no honran al Señor con sus bienes, no honran al Señor con sus manos cuando Dios en este caso los sanó. Necesitamos entender de que nosotros, si nos comprometemos con Dios, debemos cumplir. No debemos ser, en este caso, voy a usar un término muy claro, malos con Dios. Al contrario, porque Dios es bueno con nosotros. El Señor ha sido bueno, es bueno y va a seguir siendo bueno con nosotros. Entonces no podemos, como decía en el tiempo de Malaquías, ¿cómo es esto? Tenés macho cabrío, tenés un rebaño que está bien, te he puesto bendiciones en tu mano y le das las migajas al Señor. O, por ejemplo, acá muchos reciben bendiciones del plan social que da el gobierno y ¿saben qué? De lo que les sobra de ese plan se lo dan en este caso al Señor. Cuando tienen que honrar al Señor con sus vidas, cuando tienen que honrar al Señor con sus manos, cuando tienen que honrar al Señor, ¿saben qué hacen? Le dan de lo que les sobra al Señor. Y ¿saben qué? Eso no es así. Cuando el Señor nos da lo mejor. Acá en este ministerio hubieron en este caso mujeres, hermanas, que no han podido tener hijos, y el Señor, a través de su siervo, hemos orado por la gracia del Señor y han recibido hijos. En este ministerio han recibido bienes, hermanos, y hemos orado y han recibido bienes. Hermanos que han venido que en este caso no tenían en este caso ni un techo para vivir y han recibido techos, han recibido hijos, han recibido el afecto, el amor de la iglesia y terminan, hermanos, faltándole respeto a las hermanas. En este caso es una locura. Nosotros tenemos que entender que el bien que Dios nos da, nosotros lo debemos disfrutar y nosotros tenemos que saber que si Dios nos da es para también bendecir a otros. Es necesario entender que debemos ser responsables a la hora de hablar o a la hora de comprometernos con el Señor, como hacían en este caso en el tiempo de Malaquía. Prometen en este caso el que teniendo macho en su rebaño promete, él dice, bueno, Señor, yo me comprometo, prometen y sacrifican a Dios lo dañado. Y luego dice, porque yo soy gran rey, dice Dios de los ejércitos, y mi nombre es temible entre naciones. O sea, nosotros tenemos que honrar a Dios porque Él es el gran rey, Él es el todopoderoso, por Él estamos hablando, por Él estamos existiendo, por Él nosotros tenemos familia, por Él tenemos hijos sanos, por Él tenemos lo que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quejamos cuando tenemos que honrarle al Señor y no darle, en este caso, las migajas. Es necesario entender que nosotros debemos honrar al Señor en este caso, porque Él a nosotros nos honra. Miren, en el libro de los Salmos nosotros podemos observar algo hermoso que nos enseña, en este caso el Salmo 75. El Salmo 75 nos enseña lo siguiente. A ver, Salmo 76, versículo 11, dice, a ver, lo vamos a buscar, Salmo 75, 76, 11, dice, dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Dios. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? O sea, nosotros tenemos que pensar y recordar un poco quién es el Señor. Él es el gran Rey. Él es el Todopoderoso. A veces acá, en lo que respecta al occidente, en Argentina, por ejemplo, y en otros países, cuando los adoradores de demonios, en este caso de ídolos,
su ídolo no le concede lo que ellos pretenden, lo ponen, agarran el muñequito de piedra, la imagen, y la ponen pata para arriba, castigándole en este caso a su Dios. Y nosotros, pueblo loco, ignorante, se creen que nosotros vamos a hacer eso con nuestro Dios cuando Él es el Todopoderoso, cuando con una palabra sostiene el universo. Nosotros no pensamos a veces. Nosotros tenemos ambiciones en nuestros corazones, y nuestras ambiciones, en este caso ambición de tener más, nuestra codicia, nos hacen ser egoístas con el Señor. Miren, por ejemplo, los que tienen negocios, lo que hacen, lo primero que sacan es la plata para el alquiler, lo primero que hacen es ir a comprar y renovar para que el negocio siga produciendo el dinero. ¿Y saben qué hacen? Al Señor le dan lo que sobra, ¿sí? Le dan lo que sobra al Señor. En su vida espiritual, ¿saben qué hacen? Se levantan, empiezan a hacer esto, el otro, y se olvidan de sentarse y tomarse unos mates con el Señor, de poder escudriñar la palabra, de poder orar, de poder alabarle, una alabanza, no se olvidan, terminan haciendo otras cosas. El Señor les sanó, le dio la capacidad. Acá hubo gente que fue sanada de HIV, mi hermano, de una manera sobrenatural. Han sido sanados de parálisis, han sido sanados de cánceres, de un montón de cosas. Y teniendo la capacidad hoy, a través de esa sanidad, y estando sus cuerpos sanos, hacer para el Señor, ¿saben qué hacen? Se quedan durmiendo. Entonces, nosotros tenemos que recordar quién es Dios. Nosotros tenemos que recordar, en este caso, lo bueno y lo asombroso que es, en este caso, el Señor para con nosotros, sus siervos, sus hijos. Dice en Deuteronomio, hablando el Señor bajo la ley, en el Deuteronomio capítulo 23, dice lo siguiente, en el versículo 22. Más cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. O sea, cuando te abstengas de tomar un compromiso y decir, yo me comprometo a realizar esto, vos te abstenés, no se te va a contar como pecado. O sea, el Espíritu Santo no va a confrontar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque vos no tomaste el compromiso. Pero si vos como hijos de Dios tomaste el compromiso, en este caso, de entregarle tu vida al Señor, también tomaste el compromiso de entregarle tu cuerpo al Señor, también tomaste el compromiso de entregarle tus bienes al Señor y toda tu familia y todo lo que tenés, en este caso vos tomaste ese compromiso, vos decidiste entregarle tu vida al Señor y honrarlo y caminar en la sana doctrina, tenés que comprometerte y cumplir. Si vos no te comprometiste, no se te va a decir nada. No vas a ser culpado de pecado, pero si vos tomás un compromiso, vos tenés que cumplirlo. Hoy la iglesia no pasa nada, todo vale, gloria a Dios, y no es así, mi hermano. Alguien dijo, los cristianos eran los de antes. ¿Saben por qué? Porque antes no se necesitaba, en este caso, un papel legal para establecer, en este caso, un negocio, para establecer un trato, solamente era la palabra. Se estrechaban las manos y eso era, en este caso, el todo de un compromiso. Hoy tenés que firmar miles de papeles para que, en este caso, aún dentro del cuerpo de Cristo o como también fuera, no te hagan daño. ¿Por qué? Porque la gente es irresponsable. La gente se compromete y no cumple. Hoy te ama y mañana no te ama. Hoy te llaman, ¿cómo estás? Mañana no aparecen. Hoy vienen, te aman, te lavan la ropa, por decir así, te hacen un asado y mañana te terminan aborreciendo. Y nosotros, los hijos de Dios, no debemos ser así. Si tomamos un compromiso, nosotros tenemos que ser responsables. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio según Mateos, en el capítulo 12, hablando también el Señor un poco del corazón. Lo estuvimos viendo en el video anterior, de la importancia de que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, en este caso saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca malas cosas. El Mateo capítulo, en este caso 12, versículo 35 y 36 dice lo siguiente: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio,
porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces es necesario y es menester entender de que cada uno de nosotros debe ser responsable con lo que habla, con lo que se compromete, con lo que recibe de parte del Señor. Es necesario, es menester honrar al Señor si nosotros nos hemos comprometido. En un momento vienen, en este caso, y querían que Jesús pague tributo, ¿no? Entonces Jesús lo mandó a Pedro a pescar y el Señor le dijo que vaya y que pesque un pescado y que pague en este caso lo que le estaban pidiendo, que pague por él y que pague también la cuenta que tenía. El Señor es el Dios que provee. Si aún tiene que mandarnos a hacer algo alocado, lo va a hacer para prosperarnos y para cumplir las leyes, en este caso terrenales. En un momento, para hacerle pisar el palito, le pusieron y le trajeron una moneda que tenía la imagen de César. Y el Señor le dice, ¿ustedes qué están viendo? Y ellos dijeron, la imagen de César. Entonces el Señor les dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Conforme a lo que veas en tu economía, en este caso va a ser a quien vas a honrar. Si vos ves, cuando recibís tu economía, vos ves que realmente, en este caso, tenés que pagar esto, vos estás viendo, en este caso, tenés que comprar mercadería, o tenés que comprar esto o el otro, vos vas a ver tu necesidad. Pero si vos tomás tu economía y mirás a Cristo, que Él fue el que te proveyó, vos vas a honrar al Señor. Si vos ves tu cuerpo, ves que estás fuerte, ves que podés saltar, que podés andar, que podés hacer, y vos ves que vos sos fuerte, entonces vos estás viendo y estás caminando bajo tu propia fuerza. Pero si vos ves que estás fuerte porque Dios te da esa vitalidad, porque Dios te dio esa sanidad, vos vas a ver a Cristo en tu vida y vas a decir como el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero si en tu corazón vos crees que porque recibiste una inspiración bíblica, crees que vos sos el mejor, que no hay inspiración como la tuya, que cuando orás pegás unos gritos que escucha todo el mundo y todos dicen, wow, qué autoridad tiene esta persona. Quiero decirte que estás orando en tu espíritu y el Señor no está ahí. Pero cuando oras con un corazón contrito y humillado y reconoces que por la gracia de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, por esa muerte, por esa resurrección, vos estás hablando y estás honrando al Señor con tus palabras, entonces tus palabras van a subir, en este caso, a la presencia de Dios, porque siempre van a valer más 2 palabras dichas en la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado que todas las que se puedan decir en la tierra. Si vos vas a adorar al Señor para que todos te vean, para que todos digan, wow, qué linda voz que tenés, hermano, hermana, estás en un problema. Cuando vos honrás y levantás manos santas, sin iras ni contienda, ante la gracia de Dios, con un corazón contrito y humillado, un reconocimiento soberano de que todo el loor, toda la gloria, toda la alabanza es para el Señor, entonces venís por buen camino. Fíjense en dónde estamos fallando, fíjense en qué es lo que le estamos dando al Señor. Escúchame lo que te voy a decir. El Señor no te dice, bueno, mirá, hoy te voy a dar la mitad para que pagues el alquiler y la otra mitad te la doy el mes que viene. El Señor te provee para que pagues todo el alquiler, ¿sí? El Señor no te dice, bueno, mirá, te voy a dar la mitad, en este caso, para que puedas reponer tu mercadería y la otra mitad. No, el Señor te da todo. El Señor no dice, bueno, te voy a sanar de un pie, vas a andar cojeando un tiempo y bueno, dentro del año que viene te doy el otro pie. El Señor no hace así, el Señor te sana por completo. Y el Señor no responde solamente a una oración o a una alabanza, sino que Dios responde a todas nuestras oraciones. Y no solamente esto, sino dice, pedid se os dará, ¿no? Golpear y se abrirá, ¿no? Buscar y hallaré, en fin. O sea, el Señor no te dice, te voy a dar una porción, te doy por cuota la bendición. No, el Señor te da toda la bendición. Así que, amados, es un tiempo de que tomemos con responsabilidad
en este caso nuestras palabras. No seamos bocones, no hablemos de boca de jarro, seamos en este caso personas responsables, hijos de Dios, a los cuales nosotros los siervos de Dios, aún la iglesia, los hermanos y aún también la sociedad le pueden confiar. Miren, a nosotros los vecinos vienen y nos dejan los botones de las alarmas de su casa cuando se van de vacaciones. Sí, iglesia, nos dejan el control remoto de sus alarmas porque nos tienen confianza. Cuando se van, nos dicen, vecinos, miren que nos vamos, miren nuestra casa, nos tienen confianza. Hay gente que viene y nos piden que les guardemos a veces bienes de valor. ¿Saben por qué? Porque nos tienen confianza. Es importante entender que no tiene que ser tu boca, en este caso, solamente palabras, sino que tus palabras tienen que tener peso. Tus palabras tienen que ser con responsabilidad. Nadie es mejor que nadie. Nadie es más bueno que nadie, ni aún el que le está hablando. Lo que le estoy contando con este testimonio es que cuando uno realmente dice, en este caso, lo que hace y hace lo que dice, la gente, aún inconversa, pone la mirada sobre tu persona. Hermanos, es tiempo de madurar. Es tiempo de ser responsables, en este caso con el Señor, con nuestra vida espiritual, con nuestra vida física y también con los bienes que hemos recibido del Señor. Mire, usted puede engañar al pastor, cree poder engañar al pastor, pero ¿saben qué? El Espíritu Santo da a conocer todas las cosas. Así que honre al Señor, honre a sus pastores, honren a sus hermanos, honren a la sociedad con palabras que sean sí, sí y no, no. ¿Sí? Porque Jesús dijo que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque lo que proviene de otra cosa es para problemas. Entonces, amada iglesia, es un tiempo de valorar lo que hablamos. Que nuestras palabras sean con responsabilidad. Puede pasar de que por muchas cosas que uno hace, a veces quiere comprometerse y tratar de cumplir con todos y no se puede. Uno ahí tiene que aplicar la misericordia, tiene que ser sabio y entender que a veces no se puede. Porque nos encontramos enfrente de personas que realmente tienen una vida y viven para Dios, ¿sí? Una vida que van, que vienen, que en fin. Pero cuando uno se compromete, uno debe cumplir. Les dejo un fuerte abrazo y espero que así haya sido de bendición. Déjenme orar por ustedes con todo temor y respeto. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos con esta palabra y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esté bendiciendo y enseñándonos y hablándonos a nuestros corazones, Señor, que es necesario ser responsables a la hora de hablar. Que nuestras palabras no nos hagan pecar y después nosotros mismos querernos justificar delante del ángel diciendo que fue ignorancia. Señor, perdónanos y enséñanos a ser responsables. Hermanos, no seamos irresponsables. No seamos como esos hermanos que sí, voy a hacer, sí, contá conmigo. Te amo, pastorcito, pastorcita, te amo, hermanito, hermanita, te amo. Y, hermano, los pingos, decía un gaucho, se ven en la cancha, ¿no? Entonces, en el barro. Nosotros tenemos que ser sabios, ¿sí? No nos vayamos de boca y seamos responsables con nuestra palabra, porque a Dios le vamos a tener que rendir cuenta el día mañana. Si vos te comprometiste con el Señor, el compromiso no lo tenés con el hombre, lo tenés con Dios. Dios te bendiga mucho y espero que haya sido de bendición esta humilde reflexión.